Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, actual asambleísta por Sociedad Patriótica. Coronel Gutiérrez, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha la situación política del país ya con la mira de las elecciones del 2025, pero concentrémonos en lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional de la cual usted es parte. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Estamos cumpliendo medio año de trabajo en la Asamblea Nacional. Creo que ha habido cosas buenas, cosas malas y también cosas feas. Las cosas buenas, una serie de leyes que se han aprobado en beneficio del pueblo ecuatoriano. Cosas malas, por ejemplo, aprobar condonaciones de deudas a los más ricos del país, a los deudores morosos, que pensamos es un mal ejemplo, porque hay empresarios honrados, responsables, que sí pagan sus compromisos, sus impuestos, sus multas al Estado ecuatoriano. Y las cosas feas, por ejemplo, como el incidente que hubo con la fiscal general del Estado cuando pretendieron que un prófugo de la justicia pueda, pues, de alguna manera hacer un careo con la fiscal general del Estado. En todo caso, pues siempre la posibilidad de mejorar. Ojalá ahora que ya tenemos los proyectos de ley enviados por el presidente de la República en base a la aprobación de la consulta popular, la Asamblea Nacional apruebe esos proyectos de reforma a la ley en el más corto plazo posible, dando de esta manera pues cumplimiento al mandato popular, y de esa manera ojalá pues vaya mejorando la imagen de la Asamblea Nacional, que en el tema de fiscalización yo pienso que nos hemos quedado de año. ¿Cómo está el tema de mayorías móviles? Pues no existe al momento ya esa mayoría que se configuró supuestamente para apoyar a la gobernabilidad en el marco del gobierno de Noboa. Esto se diluyó, quedó atrás, tras los incidentes con Glass y con México. ¿Qué conversaciones ha habido entre los legisladores? Además, mucho se ha dicho que ADN está desde hace algunas semanas, desde que se dieron estos incidentes, prácticamente reclutando asambleístas. A ver, yo pienso que al menos en este primer balance, es poco tiempo el de las mayorías móviles, pero me parece que de la experiencia es mucho mejor que tener una mayoría marcada como la que teníamos hasta hace algunos meses atrás, en donde cualquier proyecto puede ser bueno, puede ser malo. Algunos hemos criticado, como por ejemplo incrementar el IVA del 12 al 15% para que pague el pueblo ecuatoriano alrededor de 1.300 millones de dólares que deberían pagar los deudores morosos del Estado ecuatoriano. Eso pues se aprobaba porque había la dictadura del voto. Ahora hay un voto más consensuado, hay un voto más analizado. Por ejemplo, ayer no se aprobó la propuesta del gobierno de que para ser embajador se baje el límite de la edad a 30 años, de 30 años para arriba, se mantuvo en 35 años. Hay la posibilidad del veto del presidente de la República, pero en todo caso, pues esto como que va a generar un mejor debate, las leyes van a ser mucho más depuradas, ya no viene el viserazo, se aprueba la ley como se envía, sino que esto pues va a enriquecer no solamente la reflexión, el debate en la Asamblea Nacional, sino que dentro de mi criterio las leyes van a salir mejor, van a salir más depuradas, van a salir más analizadas, más discutidas, y en definitiva pues esto le hace bien a la democracia ecuatoriana. ¿Siente usted un espíritu cívico, democrático entre los asambleístas de trabajar por el bien del país? Lo que se ha visto es últimamente, como usted lo ha señalado, algunos shows en la Asamblea que muy poco aportan al bienestar general. Sí, esa es la parte fea y eso es lo que le hace perder imagen, le hace perder credibilidad a la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, pues, tenemos la posibilidad de reivindicarnos, ¿no? Justamente mencionaba el tema de discutir los proyectos de ley enviados por el presidente de la República en base a la consulta popular. Y veo yo sí un buen ambiente, especialmente en los asambleístas independientes. Conversamos, dialogamos y llegamos a consensos de apoyar o no apoyar un proyecto de ley. Y a veces, como el día de ayer, se aprueba una parte de ese proyecto de ley enviado por el presidente de la República, pero no se aprueba otra parte. A mí me parece que es bueno esto de las mayorías móviles porque actúa más la conciencia, actúa más el civismo de los asambleístas antes que
si uno está pues atado a una mayoría que apoya al gobierno nacional, las leyes se las aprueba como las envía el Ejecutivo, sin mayor debate, sin mayor aporte a que esas leyes se mejoren. Eso es lo que yo veo ahora, y puede ser esto positivo, y de pronto esto puede ayudar a recuperar la imagen de la Asamblea Nacional. Ahora, Coronel Gutiérrez, muy buenos días. Gracias por acompañarnos Buenos en días. esta mañana. El tema de las mayorías en la coyuntura política actual de la Asamblea Nacional es fundamental, cuando en carpeta están una gran cantidad de juicios políticos. Está el de la fiscal general Diana Salazar, que en estos días ha generado gran debate a propósito de su condición de embarazo, que lo hizo público el día de ayer, pero además están los otros que se venían arrastrando, pero los que se están solicitando ahora. Por ejemplo, dentro del caso Olón se habla de nuevos juicios políticos a 5 ministros del gobierno de Daniel Noboa, es decir, estas mayorías móviles y esta coyuntura política, sobre todo en el tiempo que le queda a esta Asamblea Nacional, si pensamos ya en las elecciones del 2025, ¿cómo analiza usted respecto de estos otros procesos que no solamente son los de aprobar leyes, sino los de fiscalización a través de los juicios políticos dentro de la Asamblea? Aquí también va a haber una fuerte negociación respecto de los votos necesarios para sancionar o no a uno u otro funcionario. A ver, los juicios políticos, como todos conocemos, es una capacidad constitucional que tienen los asambleístas, y dentro de este punto de vista democrático no se debe temer a un juicio político, pero hay juicios políticos que sí valen la pena, y hay otros juicios políticos que se los hace por molestar a la autoridad, por molestarle en algunos casos al Ejecutivo, por entorpecer el trabajo que está realizando esta actividad. En el caso de la fiscal general del Estado, a más de la situación de embarazo en la que se encuentra la fiscal, yo podría agregar una frase popular: Dios sabe cómo hace las cosas. Ahora que la fiscal está embarazada, pues va a ser muy difícil que el Consejo de Administración Legislativa, que el CAL, niegue el pedido de la fiscal general del Estado de aplazar el juicio político. Y esto es algo bueno. Y si el juicio se daba, o si el juicio se da, yo pienso que no van a haber los votos para sancionar a la fiscal general del Estado, porque está haciendo un trabajo eficiente, está haciendo un trabajo valiente, un trabajo heroico. No es fácil en ningún país del mundo, y menos aquí en el Ecuador. Ya quedó demostrado con el asesinato vil a Fernando Villavicencio. Decía, no es fácil enfrentar a las mafias del narcoterrorismo, como se les ha calificado acá en el Ecuador, que están vinculadas con la mafia política y también con la narcojusticia. Entonces, en lugar de hacer obstáculos al trabajo que realiza la fiscal, más bien deberíamos apoyarle. Y ahora pues yo pienso que el CAL debe aprobar el pedido de la fiscal general del Estado, con lo cual se le va a dar tranquilidad a la fiscal para que siga realizando su trabajo de investigación mientras pues avanza su embarazo. ¿Qué piensa usted, coronel, sobre Pamela Aguirre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización? ¿Debería ser procesada? ¿Violó el procedimiento parlamentario? Por supuesto que sí, porque no es ético, no es legal, inclusive atropella los procedimientos legislativos, está pisoteando la ética, la moral pública, al permitir que un prófugo de la justicia actúe en el Parlamento, que su principal misión, además de legislar, es la de fiscalizar. Más bien le están convirtiendo, y esto es la parte fea, a la Asamblea en una máquina de generar impunidad, de apoyar la corrupción. Y en eso pues estamos completamente en contra. Y por eso es que la gente comienza a desconfiar de las instituciones públicas, en este caso de la Asamblea Nacional. Pienso que el Consejo de Administración Legislativa debe analizar la falta cometida por la presidente de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, y de haber una sanción, pues tiene que darse una sanción, y de manera ejemplar, porque no está bien que a unos se sancione y a otros asambleístas, me refiero, se les deje pasar. Esto no puede quedar en impunidad, porque, mire, para yo tener esta entrevista, ustedes tuvieron la gentileza de contactarme, yo acepté la entrevista, luego ustedes me envían el link, y a través de ese link yo me he conectado. Lo mismo sucedió con el señor Ronnie Aliaga.
tuvieron que contactarse con el señor Ronnie Aliaga. El señor Ronnie Aliaga sabía que había esa entrevista a tal hora y tuvieron que enviarle el link de la Comisión de Justicia para que el señor Ronnie Aliaga se conecte. Entonces aquí hay una complicidad manifiesta. No pueden decir que no saben en dónde está el señor Aliaga. Por supuesto que saben en dónde está el señor Aliaga y ahí cabe la investigación que ha iniciado la Fiscal General del Estado y que debería continuar. Este es un tema que no puede quedar en la impunidad, me refiero al acto realizado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Esto tiene que ser sancionado de manera enérgica, porque si no, como se ha dicho a través de las redes, entre broma y serio, más tarde le van a entrevistar al señor Fito, al señor alias Fito, al señor Colón Pico, y esto, bueno, se va a degenerar. Y no solamente es una vergüenza nacional, sino una vergüenza internacional. Y esto no puede continuar, no podemos permitir que de esa manera se afecte, se atente contra la imagen del país. Hablando un poco de el Ejecutivo, ¿cómo ve usted el accionar del presidente de la República, Daniel Noboa? Tiene muchísimas facetas que se podrían analizar, pero vayamos quizá a la principal, que de alguna manera se convirtió en el entorno y en el escenario sobre el que se desarrollan las cosas en Ecuador, el conflicto armado interno. El día de ayer hablábamos con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior. Él opinaba que el conflicto armado interno fue una figura adecuada en su momento, pero decía que ya no lo es. Y hay otro dato con respecto a este tema, que lo generó la Corte Constitucional al no apoyar el estado de excepción en las provincias de la costa. ¿Qué opina usted sobre este tema, el enfoque de la seguridad en el gobierno de Noboa? Yo estoy convencido de que uno de los grandes aciertos que tiene y que tuvo el presidente Daniel Noboa es aceptar esa recomendación de Fuerzas Armadas de declarar el conflicto armado interno, porque de esta manera Fuerzas Armadas pudieron controlar la indisciplina, la violencia, las matanzas que existían en las cárceles. De esta manera Fuerzas Armadas pudieron desmontar ese arsenal bélico que tenían en las cárceles por la complicidad con las autoridades del SNAI, con los directores de las cárceles, con los que les daban de comer a los presos. Aprovechaban toda esta circunstancia, les pagaban a los funcionarios públicos que cuidan las cárceles y les convirtieron a las cárceles en un arsenal y en un puesto de mando desde donde los jefes de las bandas ordenaban los asesinatos, como por ejemplo el asesinato en contra de Fernando Villavicencio. Para mí fue un gran acierto del presidente de la República, y ahora que el pueblo ecuatoriano aprobó nuevas misiones para Fuerzas Armadas y que el Ejecutivo debe darle a Fuerzas Armadas la parte logística, yo creo que la lucha contra la narcodelincuencia va a ser mucho más efectiva. Y de paso, pues el trabajo eficiente que está realizando la Fiscal General del Estado tiene que ser apoyado en este caso por Fuerzas Armadas. Para mí es un gran acierto del presidente de la República. Ahora el presidente tendrá que enfrentar otro pedido clamoroso del pueblo ecuatoriano, que es la falta de empleo. Ya de alguna manera tenemos algo de seguridad, no completa, porque siguen los asesinatos, sigue la extorsión, siguen las vacunas, sigue el robo. Ahora, quizás pero antes de salirnos, caso, coronel Gutiérrez, del tema de la seguridad, bueno, no es que tenemos algo de seguridad, todas las cifras respecto de la criminalidad se han incrementado en estos últimos tiempos, pese a las medidas, las leyes aprobadas, el incremento del IVA, en fin, pero quizás uno de los temas que preocupa, y usted como militar, en este momento ya no activo, por supuesto, la opinión suya respecto de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo este apoyo a la Policía Nacional. Asumimos que esta participación y presencia de las Fuerzas Armadas, tanto en las cárceles como en las calles, no puede ser eterna tampoco, y no vemos tampoco de parte del gobierno nacional decisiones contundentes respecto, por ejemplo, de una depuración de las
instituciones como el SNAI, una depuración de la propia Policía Nacional. Vemos que se están tomando decisiones para darles bonos alimenticios, se está haciendo llamados para donaciones, que los ciudadanos donen a la Policía Nacional, pero no vemos acciones más contundentes de parte de, en este caso, del gobierno nacional para transparentar y mejorar ciertas situaciones al interior de estas instituciones que de una u otra manera hemos visto y se ha evidenciado a través de distintos casos que han sido contaminadas. Sí, definitivamente falta mucho que hacer. Hay que renovar las leyes. Nosotros venimos proponiendo desde hace algunos años atrás que se requiere refundar el país, porque todas las instituciones democráticas están penetradas por el narcotráfico, la corrupción es generalizada, no se salva ninguna institución del Estado. Vemos con mucha pena lo que sucede con la Policía Nacional, con la justicia, en la Asamblea. Hemos tenido narcopolíticos, el señor Pablo Muentes, el asambleísta, el mismo señor Ronnie Aliaga. Definitivamente pues se requieren cambios profundos en el Ecuador y ojalá el próximo presidente nos convoque pues a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución de la República, aprobar un nuevo código orgánico integral penal, un nuevo código de la democracia para cambiar de raíz las instituciones. Pero mientras esto sucede y ojalá pues repito el próximo presidente del Ecuador asuma esa responsabilidad con la historia de cambiar toda la institucionalidad democrática, hay que seguir avanzando, ¿no? Porque esto es un proceso. La corrupción está en todo lado y el SNAI pues está totalmente contaminado y por eso hemos visto que las cárceles tenían mejores equipos para comunicarse, tenían mejor conectividad, mejores instalaciones de internet que posiblemente tienen las instituciones públicas, y eso es con la complicidad por la corrupción manifiesta del SNAI. Y así pues está toda la institucionalidad democrática del país. E insisto, este cambio radical del país tiene que ser aprobado por el pueblo en una consulta, no en una asamblea constituyente. En una asamblea constituyente van a hacer una constitución peor que la que tenemos. La actual constitución es la que ha convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque tienen varios artículos a favor de la impunidad, a favor de la delincuencia, que permiten que al Ecuador venga cualquier delincuente, cualquier narcotraficante, con ese concepto de la ciudadanía universal, que justamente yo pedí una enmienda que ya está en trámite en la Corte Constitucional para cambiar la ciudadanía universal por la frase: el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle: señor, ¿quién es usted a que viene al Ecuador? En definitiva, a pedirle el pasado judicial. La presencia de Fuerzas Armadas en las calles va a ser bien vista por la ciudadanía. Yo sé que no pueden estar todo el tiempo, pero justamente la ciudadanía se siente más segura cuando ve a los militares por los barrios, por sus ciudadelas, y eso también ahuyenta a la delincuencia. Yo sé que va a ser un gran esfuerzo el que tiene que realizar Fuerzas Armadas, y el gobierno tiene que darle la parte logística necesaria. Soy yo bastante optimista y espero que con la presencia contundente de Fuerzas Armadas en las calles, en los barrios, en el control de las cárceles, vamos a mejorar en el tema de seguridad. Pero también se requiere que la justicia actúe, también se requiere cambios en las leyes para sancionar de manera más drástica a los delincuentes, pero también se necesita que el gobierno comience a trabajar en la parte social, comience a hacer presencia en los barrios marginales, en donde están los delincuentes, comience a generar empleo para que los ecuatorianos pues tengan otra alternativa. El gobierno tiene ya poquísimo tiempo, coronel Gutiérrez. Si el presidente de la República se candidatiza, en muy poco tiempo estará ya cediendo el cargo a la vicepresidenta o al vicepresidente que esté en ese momento. Quisiera para culminar recordando de que en solamente 4 meses tendrán ya que inscribirse los candidatos para las distintas dignidades, fundamentalmente presidencia, vicepresidencia de la República y asambleístas. ¿Qué va a hacer Sociedad Patriótica Listas 3, que con dificultades sobrevivió? Tuvo que apelar, tuvo que presentar diversos recursos para sobrevivir. ¿Va usted a ser candidato, sí, coronel Gutiérrez, para el 2025? ¿Cuáles son los objetivos de su partido? A ver, Sociedad Patriótica, haciendo honor a su nombre, Patriótica, y a pesar de tener una persecución que ya dura 9 años,
el Consejo Nacional Electoral no nos da un solo centavo al que tenemos derecho por ley. Por ley tenemos derecho a recibir el fondo partidario permanente, pero el Consejo Nacional Electoral se ha inventado una serie de argucias para no entregarnos el fondo partidario permanente. Y mientras muchas organizaciones políticas han desaparecido, por recordar rapidísimo, 2 organizaciones del señor abogado Álvaro Noboa, 2 organizaciones del expresidente Abdalá Bucaram, y así muchos otros partidos y agrupaciones políticas han desaparecido, Sociedad Patriótica se mantiene ahí luchando con la cara limpia y diciéndole al país que cuando el presidente no roba, se puede hacer el mejor gobierno de la historia como hicimos nosotros. Podemos caminar por las calles y eso de alguna manera aprecia a la población. En este momento yo creo que tenemos que buscar una buena alternativa para apoyar, es el momento de unirnos, es el momento de hacer alianzas y pienso que esa es una de las alternativas que tiene Sociedad Patriótica mientras seguimos luchando por nuestros derechos en el Consejo Nacional Electoral para que nos entreguen el fondo partidario permanente al que tenemos derecho, para tener sedes provinciales y poder convocar a la gente en las provincias y poderles capacitar y poderles dar formación política y de esa manera nuevamente fortalecer al Partido Sociedad Patriótica. Sin embargo, sin recursos, pues ahí estamos combatiendo con nuestra decencia, con nuestra imagen, con nuestro currículum como partido político. Con estas limitaciones, ¿cuáles serían sus objetivos concretos y alcanzables para el 2025? Bueno, uno es, tengo algunos proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional. Me refiero electoralmente, coronel Gutiérrez, ¿qué es lo que aspiran a alcanzar como Sociedad Patriótica? Bueno, llegar a la Asamblea Nacional, por ejemplo, con una buena presencia como teníamos en años pasados, para lograr estos cambios de los cuales estoy hablando. Necesitamos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, necesitamos un nuevo Código de la Democracia para que delincuentes no puedan ser candidatos, para que gente con glosas, con grilletes, con antecedentes penales no puedan ir a la Asamblea Nacional, porque después continúa la impunidad. Sí, le agradecería concentrarse en la pregunta, coronel. Le decía los objetivos, solamente sería el de un bloque. No presentarán ustedes candidato a la presidencia de la República. Perdóneme, pero tenemos ya premura en el tiempo y quisiéramos concretar este tema antes del cierre de este diálogo. Bueno, eso tendremos que decidirlo en una Asamblea Nacional. Por ahora yo pienso que buscaremos alianzas, buscaremos fortalecer alguna candidatura que se presente, que esté dispuesta a convocar a esta mega consulta popular para refundar el país, para cambiar de raíz al Ecuador, para rediseñar las instituciones democráticas. Algún candidato que se vaya por esa línea, pues podría recibir el apoyo de nuestro partido Sociedad Patriótica. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, coronel Gutiérrez. A usted muchas gracias, siempre a la orden. Muy buenos días. Declaraciones del coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta. Él fue presidente de Ecuador. Son las 8:07. Cuando Lucía puso su negocio